Hola amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos a una nueva entrevista presencial. Volvemos aquí al local del Lesides Carabanchel y hoy tenemos un invitado de excepción. Tenemos a Saúl Semperellata. Hola Saúl, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí. Bueno, Saúl es el guardameta titular del Lesides Carabanchel del equipo senior de Tercera Federación Valenciana. Y bueno, antes de empezar, darle también las gracias, nunca mejor dicho, a Lesides Carabanchel por dejarnos sus instalaciones, y qué mejor anfitrión que Saúl, ¿no? Que es ahora mismo uno de los emblemas del equipo, ¿no? del club, ¿no? Bueno, Saúl, vamos a repasar un poco tu trayectoria y también un poco cómo está yendo esta temporada con el primer equipo de Lesides, que bueno, es tu primera temporada entera, ¿no? En el equipo senior, pero no tu debut en el equipo senior, del que hablaremos luego más tarde, porque ya debutaste hace un tiempo. Bueno, Saúl tiene 18 años, como hemos dicho, es jugador del Lesides Carabanchel de Tercera Federación, que es filial del Club Deportivo Alcoyano. Nos gustaría empezar por los inicios. Saúl, que nos cuentes un poco tu historia, cómo fueron tus inicios en el mundo del fútbol, cómo te iniciaste, y cómo acabas decidiéndote por ser portero, por una posición tan comprometida y con tanta responsabilidad, porque me consta que no empezaste a jugar de portero, ¿no? ¿Cómo se dio esto? Bueno, pues empezamos más o menos, yo empecé con 3 años aquí al lado de la sede, que es en el Carabanchel, y empecé siendo jugador, sí, empecé siendo jugador y todo empezó, yo era pues típico el delantero pues a meter goles, y empecé ahí, querubines, la etapa de querubines la empecé siendo jugador, pero benjamines también, benjamines igual, y luego empezamos en la etapa de alevines, que más o menos ahí dices ya es la última de iniciación de fútbol 8. Sí, porque tú llevas en el Lesides desde querubines, ¿no? Sí, desde 3 años, básicamente. Y claro, llegas ya a alevines, yo seguía siendo jugador, jugaba más o menos, ya empecé benjamines, jugaba más o menos. Al final tienes que jugar de todo, porque ahí en etapa de fútbol 8 ya los entrenadores estaban poniendo de todo, pero básicamente yo jugaba de arriba, en plan extremo derecho, medio, delantero, pero últimamente jugaba más de defensa, sacando balón, y llegamos a la época ya de alevín y vemos que teníamos un portero, tampoco era muy bueno, pero más o menos jugábamos bien. Lo que pasa que un día no vino y jugábamos contra el primero de la liga y dijo el entrenador, pues ¿quién se pone y tal? Y yo dije, bueno, pues me pongo yo. Y lo hice bastante bien y dije, pues no está mal esto de ser portero. Y encima tengo que correr menos. Claro, también. Pero sí, dije, pues mira, pues soy portero, y empecé ahí desde mi primer año, que fue 2016, sí, porque ya ahí fue mi primera convocatoria con la selección del Alcoyano, que es el primer año de portero, y de ahí empecé ya, y pues ya época de infantiles, cadetes y juvenil, pues he sido portero. Ahí fue cuando te llamó el gusanillo de decir, ostras, pues a lo mejor me gusta casi más el portero, no lo hago tan mal y a lo mejor tengo más futuro de guardameta, ¿no? Ahí fue esa historia, ¿no? De ese chico que no se presentó al partido por el motivo que fuese y te prestaste a ser voluntario y hasta el día de hoy, ¿no? Sí, hasta el día de hoy, pues sí, desde ese día, desde ese partido, pues soy portero, y al primer año directamente cambiamos la ficha de jugador a portero y estuvimos los dos jugando mitad parte, pero luego ya al final he sido yo solo casi en todos los equipos. Bueno, y oye, ¿y por qué el dorsal 17? Llevas el dorsal 17, que es un dorsal poco atípico, poco típico en un guardameta. ¿A qué se debe? ¿Hay algún motivo o tiene algún significado el dorsal 17? Porque normalmente un portero pues suele llevar el 1, el 13, el 25. Sí. ¿Tú por qué llevas el 17? ¿Por alguna razón? El 17 es un número que me gusta al final. También es por el día de mi cumple, al final 17 de febrero, 17 también. Y también un poco por mi abuelo también, porque fue ese día también le gustaba el 17 y pues también me lo pongo por honor a él.
Bueno, y esta es una pregunta de Sides. Pregunta made in Sides y que si no la hago, el presi Víctor me pone falta. Ya se la hice a Paco Requena. Quiero recordar que también a Omar Linares también se la formulé o de alguna manera similar. Yo creo que tú eres una persona que eres idónea para hacerte esta pregunta porque llevas el Sides mamándolo desde pequeñito, como bien has dicho, desde querubines. ¿Qué significa para ti el Sides Carabanchel? ¿Qué es para ti este club en el que llevas prácticamente ligado toda tu vida? Pues para mí podría decir que el Sides Carabanchel para mí es como si fuese mi segunda casa o una segunda familia, porque al final casi todos los amigos que tengo alrededor, todos, la mayoría, hemos jugado juntos desde pequeños, nos conocimos allí al lado en Carabanchel cuando teníamos 3, 4 añitos, y la mayoría de amigos que tengo provienen del Sides Carabanchel, porque también aprendes mucho, como siempre también como una escuela, aprendes bastantes valores, pero sería más o menos como una familia, una segunda familia, porque al final sacas mucha gente de tu entorno, de dentro del club, también muchos valores que aprendes también aquí dentro de la escuela, pero básicamente yo diría que el Sides Carabanchel para mí es una familia. Una familia, es como estar en tu casa cenando con tu padre y con tu madre, ¿no? Cuando estás con tus compañeros o con miembros del club, te sientes igual, ¿no? Igual de acogido y de ¿no? Y bueno, has jugado, ya has hecho antes una pequeña mención, has jugado torneos importantes y prestigiosos como el COTIF, como el Costa Blanca, ¿no? Con la selección del Alcoyá, con la selección Nacho Dorado, ¿no? Preguntarte, ¿cómo han sido de gratificantes estas experiencias en las que te has enfrentado, pues además a canteras importantes de equipos top importantes de aquí de España, ¿no? Pues como puede ser el Athletic Club de Bilbao, el Valencia, el Hércules, el Levante, el Villarreal, el Sevilla. Además de qué tal fue esas experiencias, que imagino que son muy bonitas, ¿no? Porque, por ejemplo, el trofeo de Cotis de la Alcudia, pues, ¿qué decir de él, no? Lo conoce todo el mundo, es internacional, es un trofeo que como que todo el mundo lo conoce, tiene ese prestigio, ¿no? El trofeo que se disputa en la Alcudia. Y también, sobre todo, al enfrentarte contra estos equipos, ¿qué te han aportado? ¿Has aprendido algo de enfrentarte contra esos jugadores? Siempre te quedas con cositas, ¿no? A lo mejor del otro portero o de cómo se mueven los delanteros de sus equipos, ¿no? ¿Qué has aprendido de esos torneos en general? De esos torneos al final aprendes también un poco, aparte, quitando un poco el tema futbolístico, también la convivencia con tus compañeros, porque al final te vas, el Costa Blanca, por ejemplo, no es como el COTIF, en el Costa Blanca te vas esa semana a Benidorm para jugarlo, no como el COTIF, que más o menos nosotros lo que hacíamos en nuestro equipo era ir y volver desde Alcoy hasta la Alcudia. Pero aparte de la convivencia, lo que ya es tema futbolístico, quitando los malos resultados, como por ejemplo el Sevilla, que fue el último año que lo jugué, que era el último de fútbol 8, quitando el resultado, lo que te quedas es la intensidad que tienen durante todo el partido, que no la bajan aún yendo, yo qué sé, por ejemplo, íbamos 5-0 en la primera parte y aún seguían queriendo más. La ambición, ¿no? La ambición de seguir jugando el partido con la misma intensidad desde el principio hasta el final, da igual, quitando el rival que tengas delante. Y para nosotros era decir, el Sevilla, equipo, una cantera muy buena, y nosotros entramos con ganas, pero al final se nota bastante el tema futbolístico entre un equipo y el otro, pero te quedas con eso, con la intensidad que pone ese equipo desde el principio hasta el final del partido, y también pues te quedas con esos jugadores que destacan. Sí, porque luego es una cuna de muchos jugadores que juegan esos torneos, los están preparando desde esas etapas, desde esas categorías para el fútbol profesional. Luego es muy difícil llegar, muchos se quedan por el camino, pero también otros muchos llegan. Sin ir más lejos hay que ver el Valencia, ¿no? Que con la situación que tiene actual, pues suben muchos del filial al primer equipo y demás, y los están preparando para jugar en el fútbol profesional, ya sea en primera división, en segunda división, ¿no? Y claro, te estás enfrentando contra jugadores que muy probablemente algunos de ellos
el día de mañana sean profesionales y jueguen en primera división, ¿no? Sí, porque recuerdo uno del Sevilla que era el delantero, para nosotros era altísimo. Además, nosotros que medíamos a lo mejor la mayoría éramos un equipo, no éramos muy altos, pero esa persona destacaba porque era el delantero encima y iba a cada partido que iba eran 3 o 4 goles del mismo. Y recuerdo que ese delantero, ese mismo verano, acabó yendo al Barça, creo. No me acuerdo bien, pero sí que ese jugador sabías que destacaba de su equipo, era el que más destacaba, y sabías que ese jugador podría llegar fácilmente al primer equipo del Sevilla. Sí, claramente. Se notaba ya que tenía algo distinto, Sí, ¿no? se Algo nota que tiene diferente. esa calidad diferente a los demás en el equipo. Y bueno, dejando al lado el tema de estos torneos, que bueno, que ha sido una gran experiencia, hemos dicho que prácticamente has jugado toda tu vida en el Lesides, ¿no? Pero también es cierto que disputaste 2 temporadas en el Club Deportivo Alcoyano, que hoy en día vosotros, por ese convenio que hay, sois filial ahora del Club Deportivo Alcoyano, pero en su día jugaste 2 temporadas fuera de Lesides, bueno, fuera entre comillas, porque es en Alcoy también, pero jugaste en Autonómica, ¿no? Y en preferente con el Club Deportivo Alcoyano. ¿Qué recuerdos tienes de esa etapa en el Alcoyano? Tengo muy buenos recuerdos. Porque también te enfrentaste a equipos como por ejemplo el Elche, ¿no? Que es un equipos ya también de bastante nivel. preparados, porque ya al final era etapa cadete, que etapa cadete al final ya es la primera de competición que se dice. Pero yo la recuerdo bastante bien, quitando lo extradeportivo, que al final eso ya no depende tanto de ti. Pero en el tema futbolístico lo recuerdo bastante bien. Muy buena piña, teníamos muy buena piña, porque al final éramos muchos jugadores que llevábamos jugando juntos en la selección, pues ya llevamos muchos años jugando, y la verdad que yo recuerdo una buena etapa de tanto segundo año de infantil como el primero de cadete. Y también el partido que jugué de Autonómica. Iba bastantes veces convocado con el cadete de segundo año de Autonómica, y me dieron la oportunidad el último partido de liga, que era contra el Elche, y siempre empiezas con esos nervios y dices, bueno, pues al final empecé con bastante nervios, pero luego ya al final, cuando empiezas a jugar, empieza a rodar el balón, se te quitan y juegas con normalidad, como si estuvieras jugando un partido con tus amigos. Sí, o como si estuvieras entrenando, ¿no? Sí. Ya los nervios van a menos, ¿no? O quizás a lo mejor las primeras aproximaciones, ¿no? Sí, primer contacto con el balón, ¿no? Tienes un poco de nervios, pero luego te vas soltando, ¿no? Y bueno, tenemos aquí a una invitada, tenemos aquí a una espectadora con nosotros. Bueno, además de tenerla a ella, también tenemos a tu padre y representante, como se autodenomina, a Juanito, que tenemos por aquí merodeando. Pero más allá de eso, tenemos aquí a alguien presente con nosotros en la entrevista, y es la Copa de Campeón de Liga de la temporada pasada en el juvenil, Saúl, que la conseguisteis con tus compañeros del juvenil A, conseguisteis la Liga y conseguisteis el consiguiente ascenso, ¿no? ¿Cómo resumirías esta temporada apasionante y bonita, y a la vez a partes iguales complicada, ¿no? Porque fue una temporada que tuvo algún altibajo que otro, ¿no? Habéis sido campeones, habéis subido, pero hubieron tramos de competición que se complicó la cosa, e incluso no estaba claro de que se consiguiese. Al final sí que se logró. No fue un camino de rosas, pero al final tuvo final feliz. Me gustaría que me contaras cómo fue esa temporada para ti, y sobre todo, muy brevemente, cómo la resumirías, y también háblame un poco del míster, de Mauro. Yo, para mí, resumiéndola en 2 palabras, sería tanto catastrófica como súper bonita. Porque al final, súper bonita por la parte de que eres campeón de liga, y aparte consigues ese ansiado ascenso que quiere el club a primera regional, porque ya llevamos un par de años intentándola, porque teníamos algunos equipos, pero al final, por detalles, se te escapaba ese ascenso. Pero catastrófica también por el tema de vestuario, porque el tema vestuario creo que fuimos, de los años que tengo de carrera futbolística, el peor.
Sí, no hubo algún que otro mal rollo, ¿no? Pero al final no era había mal. quizás la piña deseada, ¿no? Luego también, No, la piña. todos recordamos también ese partido del Eldense, ¿no? Que se suspendió y demás, que hubo un poquito de, bueno, un Sí. poco de jaleo, sin entrar en detalles, pero bueno, el vestuario un poco complicado, ¿no? Vestuario complicado, pero no por tema. No por tema personas, porque al final esas personas que creaban a veces a lo mejor un mal rollo, fuera del campo eran personas que tú hablabas con ellos, podías quedar a tomarte algo luego fuera. Eran personas que tú las veías y no creaban mal rollo fuera del campo, pero era entrar dentro de ese entrenamiento, de ese campo, de ese terreno de partido, juego. y se trastocaban, porque al final yo sí que recuerdo. Algún que otro jugador de sangre caliente, ¿no? Sí, que al final dices, yo recuerdo el primer partido de liga porque fue el primero. De ahí ya dije yo aquí no entro más, pero porque no me conviene a mí ni conviene al equipo, porque fue el primer partido de liga, que fue contra el Aspe, creo que fue. Fue nada más empezar y al final ganamos el partido 5-1, que tú ves el resultado y dices que fue plácido el partido, pero lo empezamos ganando, luego nos empataron y claro, estos jugadores de sangre caliente ya se veían el empate. Pero al final me enganché con uno en la mitad del partido y al final eso queda bastante feo para el equipo y para la gente que te ve desde fuera, para decir, este es un equipucho de barrio, al final. Sí, que al final esas cosas, esos pequeños conflictos, pues empañan un poco la imagen del club y realmente no refleja lo que realmente se les sigue, ¿no? Lo que hablábamos antes. Claro, de familia. Un equipo hermanado, un equipo familiar, un equipo con sus valores. Quizás no esos pequeños conflictos con un que otro jugador un poco incendiario, por decirlo de algún modo, en el vestuario, pero a pesar de todo, la parte buena es que ascendisteis, ¿no? A pesar de que se complica algún tramo de temporada, también por los resultados, por lesiones, por expulsiones, por aquello del Eldense, ¿no? Partidos aplazados, al final tuvo final feliz y acabasteis ascendiendo y además como campeones de liga, tú además también portero menos goleado, que sí que al final hay que quedarse con lo bueno, ¿no? Al final fue un final feliz, ¿no? Sí, te quedas con eso, al final lo otro lo dejas pasar porque al final no conviene mucho en ti, lo que conviene al final es ser campeones de liga y subir y conseguir el ascenso. Pero para mí fue un equipo bastante, futbolísticamente éramos una bala, sí, yo la verdad. Quitando esos temas extradeportivos, que es la parte del vestuario. Sí, que el equipo tenía calidad y era competitivo, eran balas como tú dices, pero sí que es cierto que quizás pues a lo mejor esa pequeña... Pegamos mucho del tema vestuario. Del tema vestuario, ¿no? Que quizás no era el ambiente más idóneo, dejémoslo ahí. Y bueno, ¿y qué tal con el míster? Que este año sigue también en el juvenil, este año el juvenil está peleando por no descender, está siendo una temporada... también dura y larga porque está siendo complicado, ahora mismo se está en descenso, ¿no? Hay muchos jugadores se marcharon, otros han subido al primer equipo, el equipo es prácticamente nuevo, hay pocos del año pasado y el equipo está sufriendo, pero bueno, aún hay opciones de permanencia aún, ¿no? Y bueno, y también hay que decir que tú también de vez en cuando, no siempre, pero también si hay alguna lesión o algún contratiempo, como aún eres la juvenil, también bajas a veces al juvenil a jugar algún partido o ayudarles en algún entrenamiento, ¿no? ¿Cómo estás viendo al juvenil este año? Y también, sobre todo, lo que te preguntaba, la figura de Mauro al frente del equipo, tanto esta temporada como el año pasado. Mauro es un entrenador tan exigente como se ve reflejado en los entrenamientos o en los partidos desde fuera. Tú lo ves un entrenador expresivo que... no voy a decir que chilla, pero que sí que pues se le ve intenso en el banquillo, no para quietos, es tan exigente como parece. Para mí Mauro es bastante, hablando desde lo que es persona, es bastante cercano con los jugadores que tiene. Yo he tenido la suerte de tenerlo 2 años, que han sido los 2 años que he estado los dos que he estado en el equipo de juvenil, y la verdad que el primer año fue fantástico, la verdad. Tema vestuario, tema cercanía con los jugadores, intensidad que nos metía para mí fue correcto, perfecto en todo. Luego fue el bache que tiene él al final, para mí
no haber sabido controlar el segundo año de juvenil con ese tipo de personas que creaban ese mal rollo dentro del vestuario. Para mí, a lo mejor tendría que haber cortado un poco más desde la raíz ese tema, pero por lo demás sí que es intenso y sigue siendo cercano con muchos jugadores. Siempre, aunque por ejemplo conmigo que no está, y con otros compañeros que han subido al primer equipo, aún seguimos teniendo esa cercanía con él. Uh-huh. Y hablando también del tema juvenil de este año, es bastante complicado el tema porque al final están en descenso en primera regional y al final también lo que tenemos que ver es que el equipo es nuevo, pero para mí yo creo que podrán salvarse muy justito, pero yo creo que con el equipo que tienen pueden salvarse de forma justa, pero para mí yo creo que sí, al final de temporada tanto Mauro como los jugadores pueden salvarse. Sí, ¿tú crees que el equipo ahora mismo está en descenso, pero sí que le ves opciones para, sí, aunque sea de manera in extremis o justo o sobre la bocina, ¿no? Un poco justo, pero sí que quizás tienen opciones de conseguir salvarse, ¿no? Sí, porque sí ves opciones. Sí, porque al final los jugadores, al ser nuevos, puedes pecar esa primera vuelta que se dice, esa primera parte de la temporada, puedes pecar bastante de resultados justos, por un gol, por un fallo de entendimiento entre los jugadores, pero yo creo que esta segunda parte que se dice de la temporada, segunda vuelta... Queda toda la segunda vuelta. Por eso. Tanto en el juvenil como que ahora luego hablaremos de vosotros, del senior, ¿no? Sí, pero para mí yo creo que sí que se podrán salvar porque ya he bajado un par de partidos y viendo a veces también, sin quitarle tampoco mérito a lo que hacemos, pero viendo rivales, para mí sí que pueden salvarse de forma justa, pero se pueden salvar. Hablando en plata, no ves que hay equipos peores. Sí, porque para mí, viendo esta primera regional, la segunda regional del año pasado le pega 1000 vueltas, para mí. Uh-huh. Sí, eso es. Hay equipos más competitivos para mí en segunda regional que en primera. Uh-huh. Bueno, y ya volviendo a hablar más, centrándonos otra vez y hablando nuevamente de ti, hay que decir que además has sido el portero menos goleado, no solamente esta última temporada, sino las 2 últimas temporadas en categoría juvenil. Imagino que para ti, estarás orgulloso, ¿no? de que las 2 últimas temporadas seas el portero menos goleado en edad juvenil. Es tiene que ser para ti, tienes que estar en una nube, ¿no? Tienes que estar orgulloso de tu trabajo y de tu perseverancia, ¿no? Sí, hombre, orgulloso al final estás, pero al final eso, aparte de depender de ti, también depende de tu equipo. Porque al final si tienes buena defensa, en realidad buen equipo, porque al final el primero que defiende es el delantero, es lo que se dice, pero al final también depende también del factor equipo. Pero también estoy bastante orgulloso del trabajo que llevo haciendo estos 2 últimos años. Bastante contento por mi parte. Uh-huh. Y bueno, gracias a esas grandes intervenciones te han permitido, en primer lugar, ascender con el primer equipo, el senior, que no debutar porque en KDTA ya disputaste tu primer partido con los mayores, ¿no? Con el senior, ¿no? En KDTA, en edad de KDTA, has ido quemando etapas y batiendo récords, ¿no? Luego hablaremos del ESIDES en cuanto al senior se refiere, pero también esas intervenciones te han venido bien para conseguir que te den oportunidades, como por ejemplo ir convocado a entrenamientos de la selección valenciana, ¿no? Sí. Y también, más recientemente, y es sobre todo, me centro aquí en la pregunta en este tema, es que esta temporada te han llamado en 2 ocasiones ya el Club Deportivo Alcoyano, que como hemos dicho, vosotros sois filial de ellos, te han llamado para 2 entrenamientos en el Collao, ¿no? El Club Deportivo Alcoyano, que hay que recordar que está en primera ref, a un paso del fútbol profesional. Preguntarte, ¿qué tal la experiencia, ¿no? de entrenar con jugadores que son semiprofesionales, prácticamente profesionales? Sí, la verdad que al final estás orgulloso porque al final llegar a entrenar con un equipo de primera ref, que al final es como si fuese la antigua segunda B, uh-huh. Al final tienes que estar orgulloso de ti mismo porque llegar ahí llegan bastante pocos. Y la verdad que los 2 entrenamientos estuvieron bastante bien, la gente es bastante cercana a ti, siempre te van preguntando
y no te dicen nada, no es lo típico que piensan que es, "Buah, al final vas nuevo, tal, eres del filial, no eres de lo que es la cantera de Alcoyano", pero siempre te ven como unos ojos y al final... Te sentiste cómodo, uno más, ¿no? Sí, te sientes cómodo, al final te hacen sentir, como tú dices, uno más, y bastante bien con los porteros y todo, tanto con Jaume como Con Manu. Con Manu. Son los dos bastante cercanos a ti, siempre te preguntan y te animan siempre durante todo el entreno y bastante bien. Precisamente te iba a preguntar por ellos, ¿qué se siente entrenar con porteros de tanta experiencia, tan consolidados en esas categorías como son el caso de Manu García o de Jaume Valens? Imagino que una pasada, ¿no? Entrenar con ellos, ¿no? Ver sus movimientos, ver cómo, ¿no? Sí, al final aprendes viéndoles entrenar. Y también jugando, cuando subimos al Collao a ver algún partido, siempre te fijas, yo suelo fijarme en ellos y la verdad que aprendes mucho con ellos y siempre te dan algún consejo en los entrenamientos y bastante bien con ellos dos, son bastante cercanos a ti. Bueno, y la pregunta del millón, ¿uno de tus sueños sería jugar en el Club Deportivo Alcoyano algún día, en el primer equipo? ¿O de momento no es algo que pienses? Porque a lo mejor estás estudiando, no sabes si acabarás dedicándote a esto profesionalmente, pero o sí que lo piensas, sí que te gustaría, ya que has estado ahí entrenando con ellos, ¿te gustaría en unos años o en un futuro no muy lejano debutar y jugar en el Club Deportivo Alcoyano? ¿Es tu sueño? Sí, al final, cuando quieres ir a más, y más viendo la parte futbolística, porque al final la parte de estudios tiene que ir primero siempre, pero quitando los estudios, al final quieres llegar lo más lejos posible en lo que es el apartado futbolístico, pero claro, primero tienes que empezar por unas bases y para mí, claro que sería un gran sueño jugar ahí en primera red con el Alcoyano. Y me gustaría bastante jugar allí. Bueno, en primera red, o quién sabe si ojalá en segunda división, ¿no? También. Ojalá el Alcoyano vuelva al fútbol profesional algún día. Y si encima está Saúl Sempere, mejor todavía. Mejor aún. Bueno, además de portero, también tienes otra faceta que es la de entrenador. Si no me equivoco, llevas ya 3 años entrenando, uno ayudando a Víctor, ¿no? Al Presi en el femenino, y 2 años como primer entrenador de la Living local. Incluso el año pasado salisteis campeones del torneo 3D, ¿no? ¿Qué tal la experiencia de entrenador? ¿Te ves con vocación de míster? ¿Te ves siendo entrenador en un futuro? Cuando se acabe esto de jugador, porque eres muy joven y aún falta mucho, pero ¿te ves ¿te gusta? ¿Te ves esa vocación de entrenador? Sí, porque al final, quitando la parte de ayudante de Víctor, la parte que llevo estos 2 años entrenando a los niños pequeños, mola bastante porque al final ves que ellos aprenden de ti y al final ves ese progreso del equipo, porque al final cuando el primer año que pillé la Levin local fue un poco, al final el principio fue un poco desastroso porque son niños nuevos, vienen de local, al final vienen del Salesiano, San Roque, de estos equipos, y cuando lo juntas al principio jugábamos desastrosos, pero al final con los entrenamientos y todo van aprendiendo los niños y como bien has dicho, lo de el 3D fue bastante bonito porque al final ves que los niños disfrutan jugando y salen felices de ganar ese 3D, porque la final fue encima, la ganamos en penaltis. Más épico, más épico aún, pero bien, bastante. Yo me veo bien de entrenador, me gusta entrenar tanto a niños como chicas hasta el final, porque ese femenino también estuve ayudando a Víctor, pero me gusta bastante ser entrenador. Y hablábamos de esa tanda de penaltis, ¿no? Que fue épica. Sabe mejor, ¿no? Cuando se gana así. Sufres más, pero luego sabe mejor, ¿no? Se sufre muchísimo y más cuando eres el entrenador, porque al final ves a los chavales que no quieres que falle uno, porque si se pone a llorar... Pero si ganas, luego sabe mejor, ¿no? Sabe bien, porque toda la euforia, la adrenalina que se dice, la sacas ahí celebrando con los chavales. ¿Usaste tus cartas de portero para adoctrinar a los chavales y decir...
a los porteros, sobre todo, lánzate por aquí, lánzate por allá, yo creo que este te lo va a tirar por aquí, este te lo va a tirar por allá, o a los delanteros, con los jugadores que van a chutar esa tanda de penalti, les dijiste, el portero este se está tirando mucho hacia un lado, prueba a cambiarle el lado, alguna cosa así, no sé. Sí, te digo la verdad, no les dije nada porque al final en ese momento se ponen a lo mejor bastante nerviosos y si les dices algo a lo mejor... La cagas, ¿no? Aparte de cagarla, se ponen nerviosos los chavales y al final dejas que fluya, ¿no? Que fluyan y ya si lo meten, pues bien, si no, pues darle ánimos al pobre, pero los metimos todos y el portero paró el que tuvo que parar y ya está. Salió bien la cosa. Salió bien. ¿Y qué te gusta más, jugar o entrenar? Hombre, jugar, al principio jugar siempre. Al final entrenar, a mí, aunque soy joven y estoy jugando aún, siempre cuando juegas dices, pues yo podría haber haber tomado esta decisión, no haber chutado, no haber chutado. A mí me gusta más jugar que entrenar, si la verdad. Bueno, todo a su debido tiempo, ¿no? Bueno, ya para terminar, vamos a hablar del primer equipo en el que formas parte. Estás siendo el portero titular en la mayoría de encuentros, la mayoría de partidos. ¿Qué le ha pasado al primer equipo? Empezó muy bien. Sí que es cierto que el último partido de liga lo habéis ganado, ¿no? Habéis un poco retomado la senda del triunfo, pero se empezó muy bien. Luego, quizás cerca del mes de diciembre, de Navidad, el parón y tal, sí que habéis tenido una mala racha, un bache de malos resultados. También han habido lesiones, sanciones, pero ¿qué le ha pasado? Desde tu punto de vista, ¿qué crees que le ha pasado al equipo? Sí que es cierto que queda mucha temporada, ¿no? Queda prácticamente, toda la segunda vuelta, prácticamente toda la segunda vuelta. Sí que es cierto que estáis un pelín descolgados de los puestos de ascenso, pero bueno, esto es fútbol y igual que uno se desengancha, igual que habéis tenido vosotros la mala racha, la pueden tener los demás. Y vamos, yo creo que si encadenáis varias victorias consecutivas, podéis volver a engancharos. Además tenéis que jugar contra esos equipos, ¿no? Claro. Contra los Ayelo, contra los Albaidense, ¿no? Etcétera. ¿Qué crees que ha pasado y crees que siguen habiendo opciones de ponerse arriba? Porque, a ver, con la boca pequeña siempre se ha dicho que el objetivo de esta temporada es intentar ascender. Con la boca pequeña porque tampoco se quiere ponerse una presión extra, sobre el equipo, sí. Pero sí que es cierto que habían venido buenos refuerzos, ¿no? Como Alcina, como el propio Omar, ¿no? Y sí que había unas expectativas que quizás se han diluido un poco. ¿Crees que os ha afectado esa presión? ¿O crees que no, que tenéis aún opciones de intentar luchar por ascender? ¿O no queréis oír esa palabra en el vestuario para que no os afecte o que no pase precisamente lo que ha pasado? Hombre, yo creo que al final ese bache también ha venido con muchas lesiones, sanciones, pero al final eso no tienes que ponerle excusa porque al final el que juegas eres tú y tienes que ponerle las mismas ganas que si tienes lesiones, no tienes lesiones, pero al final creo que pecamos mucho de ir a la justa porque si viendo los partidos básicamente ninguno ha sido de que digas han sido goleadas de 3-0. Sí, que no habéis ganado un partido contundente, ¿no? No, todos han sido muy justitos, pero muy justitos, pero también porque a lo mejor desde mi punto de vista pecamos mucho arriba porque fallamos a veces demasiadas ocasiones claras y no por decir que no tenemos pólvora arriba, porque al final tenemos bastantes buenos jugadores arriba como Arratia, Omar, Alcina, Jimmy, Juanmi. Tenemos bastantes buenos jugadores arriba, lo que pasa es que a lo mejor pecamos mucho de esas ocasiones claras de no sentenciar antes el partido. De no matar los encuentros, ¿no? Sí, de no matar los encuentros y a lo mejor de fallar esas claras, el equipo rival se viene arriba y ya... Y a lo mejor una que llegan te la meten, ¿no? Claro. También, bueno, qué decir de los árbitros, ¿no? Porque en algún partido que otro os han metido caña, ¿no? Sobre todo en Muros, yo creo recordar, y creo que en Bocairén tampoco estuvieron muy acertados. Bueno, no es tampoco por poner excusas, pero tampoco habéis tenido
quizás la suerte que a lo mejor otros equipos han tenido, ¿no? Sí, pero bueno, al final el tema de los árbitros queda en un segundo plano porque al final el que juegas eres tú, no es el árbitro. Te puede... A lo mejor en alguna consecuencia te puede llevar algún fallo del árbitro, pero el que juegas eres tú, porque a lo mejor un fuera de juego, por ejemplo el fuera de juego de Muro, que se habla tanto en nuestro equipo, de ahí vino un empate que era perder 2 puntos. Pero de ese partido, ese fuera de juego proviene de no presionar bien en una salida de balón del equipo contrario, y si esa presión se hubiese hecho bien, ese fuera de juego y ese gol no hubiera llegado. Por eso que al final los árbitros fallan, pero si tú previenes esas jugadas en las que puede fallar el árbitro, dependes de ti mismo. Entonces, pero al final el que juega eres tú y el árbitro te puede con esas consecuencias, pero el que juegas eres tú y al final, si juegas bien, puedes ganar el partido fácilmente sin que tengas consecuencias del árbitro. Y después de esta última victoria, que habéis recuperado un poco la senda del triunfo, y después del parón de Navidad, tú que subes a todos los entrenes, que no te sueles perder ninguno, ¿cómo ves al equipo? ¿Lo ves anímicamente bien? ¿Lo ves recuperado? ¿Lo ves con ganas de seguir luchando? Y sinceramente, lo hemos dicho, queda mucha temporada, queda toda la segunda vuelta, pero... hay que decir que ascender es muy difícil, porque sube el primero, el segundo juega promo, pero ¿crees que podréis engancharos otra vez? Al menos, ya no digo de clasificaros como primero o segundo, pero tener opciones de estar hasta el último momento peleando por esas plazas. ¿Crees que hay opciones? Yo creo que sí, porque al final la liga está bastante compactada, quitando el primero, que ahora estamos a 12 puntos, pero al final tienen que jugar otra vez contra nosotros y jugar otra vez entre todos los equipos. Yo creo que sí que podemos tener esa opción de a lo mejor subir a... estar en la promo de hacer el playoff de ascenso, pero el equipo lo veo bastante bien. Al final somos una buena piña, que es lo que importa. Te preguntaba sobre todo del tema anímico, porque, bueno, sí, hablabas antes de la importancia de Jimmy, ¿no? Ha caído lesionado, Jimmy ha caído lesionado del tendón de Aquiles y se va a perder prácticamente toda la temporada, un jugador importante. Esos pequeños detalles, y junto con la mala racha... Por eso te preguntaba por el tema anímico. ¿Ves al equipo, no decirte hundido, pero triste, o por lo contrario lo ves con ganas de sacar esto? Yo lo veo bastante con ganas, porque al final una mala racha la puedes tener. Resultados al final no han acompañado mucho esos 4 partidos que perdimos seguidos, pero yo creo que sí que tenemos esa ambición por llegar otra vez allá arriba, porque al final estar donde estamos no nos lo merecemos como equipo, porque jugamos bastante bien y encajamos poco, porque para mí somos viendo todos los equipos, te diría que el mejor defensivamente, seguro. Y mira que tenemos el problema que tenemos de balón parado, porque al final... Sí, porque muchos goles han llegado, meten pocos, pero de los que han llegado muchos han sido balón parado, ¿no? Yo te diría que más del 60% de los goles que nos han metido han sido de balón parado, pero viendo eso, quitándolo del balón parado, somos un equipo que encaja pocos goles. Y al final nos veo bastante bien. Motivados, ¿no? Nos vemos motivados en esta segunda parte de la temporada, y yo creo que sí que podremos llegar a ese objetivo, que es al menos pelear por esas plazas de ascenso. Sí, y también hay que tener en cuenta que el club se ha movido en cuanto se refiere a intentar que no pase esto del balón parado, o minimizarlo, esos errores, con la incorporación de un viejo conocido como es Marcos, ¿no? Marcos Alcaraz, un refuerzo que la verdad es que os ayudará en la parcela defensiva, ¿no? Sobre todo sí, ahí por la parte aérea, que parte es aérea de los balones parados. Pero sí, al final yo creo que, en conclusión, yo veo que el equipo está bastante bien y motivado para afrontar esta segunda parte de la temporada, y yo creo que sí que podremos optar a esos puestos de ascenso. Bueno, la última, Saúl. ¿Tú crees que cuando la gente habla de intentar ascender, eso os hace, la palabra ascenso, os motiva, o realmente crees que no os hace bien? ¿Crees que es una presión? Yo creo que para nosotros es un poco indiferente. Lo digo porque, también sobre todo porque
hay muchos jugadores que son, como tu caso, como el de Roger, hay varios jugadores que son jóvenes y quizás no todo el mundo tiene la cabeza tan, pues de algún modo, asentada como para asimilar esa presión, ¿no? Sí, pero yo creo que para nosotros, en general el equipo, yo creo que tampoco no nos hace mucha... Es indiferente la palabra de ascenso o ganar la liga, porque al final nosotros vamos como... El partido que tenemos enfrente lo jugamos y le ponemos todas las ganas posibles e intentamos sacar un buen resultado de vayamos donde vayamos o en casa. Pero yo creo que es indiferente para nosotros, a lo mejor para alguno le puede causar más presión que a otro, pero yo creo que podemos hablar perfectamente de ese ascenso dentro del vestuario. Paso a paso, ¿no? Como, y partido a partido, con mentalidad cholo, ¿no? Sí, mentalidad cholista. más o menos. Y bueno, y el míster, te preguntaba antes de Mauro, te pregunto ahora por tu míster en el senior, Pepe Moiña, hablando de entrenadores. ¿Cómo estás viendo tu contacto, tu entrenador, portero, esa cercanía dentro del vestuario hacia ti? ¿Cómo estás viendo el míster? Para mí bastante bien, porque al final Pepe, para mí es una persona bastante cercana, pienso yo, conmigo por lo menos, pero para mí es bastante buena, pues dice, conexión entre portero y entrenador, y al final lo que él me pide yo lo tengo que hacer, pero bastante bien con él. Sí, nota su confianza, ¿no? Te la ha demostrado dándote la titularidad en diversos partidos y a pesar de ser un jugador, entre comillas, nuevo, debutante en la categoría, prácticamente en el primer equipo, sí que notas su confianza, ¿no? Sí, al final notas su confianza y al final juegas mejor con esa confianza porque estás más relajado y por mucho a lo mejor un fallito que se dicen, sabes que no se te va a echar encima por ese fallito. Y para mí bastante bien con él. Y luego, ¿qué tal hay buen rollo con tu competencia en la portería, con Rubén Serrano? ¿Qué tal con Serra? ¿Hay un pique sano ahí? Sí, yo al final no busco ningún mal rollo con nadie, porque al final yo, por mi personalidad, me gusta llevarme bien con todo el mundo y yo al final no creo ningún mal rollo en el equipo y ni me gustaría crear ningún mal rollo, y al final yo con él no tengo ninguna, en plan, ¿cómo se dice?, diferencia con él, pero bastante bien, yo me llevo bien con él y no tengo ningún encontronazo ni nada. Sí, que hay un buen trato cordial e incluso de amistad, ¿no? Que os lleváis bien el vestuario. Aquí sí que hay una piña, ¿no? A diferencia quizás a lo mejor el vestuario del año pasado, ¿no? Que tenías en el juvenil, ¿no? Bueno, Saúl, pues hemos llegado al final. Nada, desearte lo mejor en tu trayectoria deportiva, y en cuanto a esta temporada se refiere, como de vez en cuando también bajas al juvenil, hemos hablado de los dos equipos, pues las veces que bajes a ayudar al juvenil, que vaya bien y que ojalá se cumpla tu pronóstico de que, aunque sea a última hora, se salven y ascendemos. Porque esto ha costado mucho de conseguir, ¿no? De ascender, y sería una pena que se perdiera al año siguiente. Y lo que tú has dicho, vosotros, el primer equipo, que la verdad es que sería un gran éxito y es el objetivo, y hace mucha ilusión, se va peleando desde hace muchos años el volver a Segunda Federación Valenciana, y ojalá, ¿no?, que también se consiga ese ascenso, y ese doblete sería mágico, ¿no? Permanencia y ascenso del primer equipo sería fenomenal. Así que bueno, y que ojalá se cumpla tu sueño de jugar en el Alcoyano y ser futbolista profesional. Saúl, muchas gracias y espero que hayas estado cómodo. Claro.